Hoy es domingo 18 de diciembre del año 2022 y continuamos con nuestra unidad porque necesitamos la Biblia. Nuestra lección: la Biblia proporciona orientación moral. La verdad central: el sometimiento a la enseñanza moral en la Biblia conduce a una vida buena y fructífera. Nuestro texto en Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Continuamos con nuestro primer punto, la base de la moralidad bíblica, y nuestro inciso B, la ley de un Dios amoroso. Y vamos a abrir la palabra del Señor ahí en Mateo, capítulo 22, y vamos a leer del versículo 34 al 40. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estamos leyendo la Biblia en la Nueva Versión Internacional. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué nos es tan difícil amar a ciertas personas? Familiares, amigos, compañeros, vecinos. Sobre todo cuando hemos tenido algún conflicto o un malentendido. Muchas veces lo que hacemos es apartarnos y evitar cualquier contacto o conversación. Hoy Jesús nos presenta el más grande mandamiento en el que se resume toda la ley: el amor. Veamos en este capítulo 22, tanto los fariseos como los saduceos planearon cómo hacer ver mal a Jesús, haciendo una serie de preguntas tendenciosas. Ante las respuestas dadas por Jesús, la gente que lo oía quedaba asombrada y admirada de las enseñanzas. Los mismos fariseos se sorprenden ante las respuestas de Jesús y lanzan una nueva pregunta, ahora por un reconocido maestro y experto en la ley. Este experto de la ley, este rabino, conocía todos los 613 mandamientos de la ley, del Pentateuco, tratando de tenderle una trampa. Ahí en Mateo capítulo 22, el versículo 36, le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Al estudiar la respuesta de Jesús en los versículos 37 al 40, no hay nada nuevo ni sorprendente en los mandamientos que cito. Vamos a ver
Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, porque Jesús citó esta parte de este libro de la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También en Levítico capítulo 19, versículo 18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Estos textos que hemos leído eran conocidos a todos los oyentes por la tradición o costumbre de enseñar a los niños judíos la ley como parte de su formación religiosa. Al dar esta respuesta, Jesús usó un método de enseñanza rabínica que combinaba las escrituras que tenían un tema común. En este caso, el tema común, el mandamiento de amar. El primer mandamiento es el amor a Dios. Su pueblo debe de amarlo con cada aspecto de su ser. La relación misma de uno como persona, como individuo, con Dios se basa en el amor. El segundo mandamiento se trata de las relaciones interpersonales entre los hombres, entre los seres humanos, que deben de ser gobernadas por el amor. Amar al prójimo como a ti mismo. La conclusión de Jesús de estos dos mandamientos dijo: depende toda la ley y los profetas. El amor no es una mera recomendación, es el fundamento de la obediencia a Dios. El amor de Dios es activo y positivo, implica compromiso. Amar a Dios y al prójimo, este amor es la fuerza que mueve a hacer el bien. Es la base de la moralidad. El amor de Dios se refleja en Juan capítulo 3, versículo 16, que es un texto que nosotros conocemos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El apóstol Juan aclara muy bien este concepto en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, que nos dice así: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Pablo nos reafirma ahí en Primera de Corintios, capítulo 13, que todos conocemos ese capítulo como la epístola del amor o la carta del amor. Nos dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales,
pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuene o un platillo que hace ruido. Y termina en el versículo 14. Ahora pues, permanezcan estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Tenemos que reflejar el amor de Dios. La pregunta será, ¿las personas que me rodean están viendo el amor de Dios en mi vida? Que tengas un excelente y bendecido domingo. Bendiciones.